Pero mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a un video de fin de semana. Y hoy, como buen fin de semana que estamos pasando con un calor que no da ganas de hacer nada, no se puede salir a la calle, tenemos casi 40 grados. Es impresionante esta ola de calor, entonces casi ni nos movemos. Así que vamos a pensar en qué, en subir un video nuevo. He encontrado una noticia muy interesante, pero a la vez un poco dramática. No sé si dramática es la palabra que debería usar cuando se habla de médicos y de médicos haciendo huelgas o paros. Ya la cosa cambia un poquito, ¿no? Porque que un médico haga una huelga para muchos quizás es muy poco ético. Pero quiero que escuchen lo que ha dicho un médico. Después vamos a leer toda la noticia y lo que pienso yo sobre los sindicatos. Vamos a escuchar a este señor. Definitivamente usted recuerda el adagio aquel: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es lo que nos están obligando a hacer, que nos estemos preparando para llegar a una situación muy seria y que nadie quiere en el país, nadie que tenga de verdad respeto por la vida humana. No queremos. Como gremio médico no quieren confrontar ustedes. No queremos, pero no es que nos neguemos a hacerlo si hay necesidad. Pero no queremos eso. Si lo que queremos es resolver esto de la manera pacífica, normal, racional, platicando entre seres humanos. Ahí tienen la declaración en Twitter de este médico. Ahora yo me he puesto a investigar un poquito y he encontrado lo siguiente. Desde el periódico La Página pone así: 1.300 médicos, incluyendo hondureños y mexicanos, realizan hoy examen para aspirar a residentes en El Salvador. Muy bien, esto suena muy bien. Que vengan médicos de otros países para querer trabajar en El Salvador, eso es bueno, eso quiere decir algo. Pero ahora vamos a la parte negativa desde el propio periódico La Página, que pone lo siguiente: Presidente Bukele se pronuncia en contra del paro nacional de salud más grande que pretende movimiento de médicos. El grupo de médicos considera ilegal la participación del mandatario en el proceso electoral de 2024. Aquí es lo que no entiendo nada. ¿Qué tiene que ver la reelección del presidente con los médicos? Vamos más abajo, vamos a ver qué dice, a ver si me aclara un poco las ideas. El presidente de la República, Nayib Bukele, condenó esta noche un paro nacional de salud que pretenden realizar médicos del movimiento Médicos por un Salario Digno de El Salvador, y cuestionó que amenacen con parar labores, ya que ello afectaría a los pacientes. Para el mandatario, esta asociación de médicos resta importancia a los pacientes y están más bien enfocados a las elecciones de 2024. Es claro que para esta asociación de médicos no son importantes los pacientes, tampoco la existencia o escasez de medicamentos. Ni los equipos, ni los insumos, ni siquiera les interesa luchar por sus compañeros despedidos, como afirmaban hace unas semanas, manifestó el presidente, como es usual en la red de Twitter. Además, Bukele llamó charlatanes a los médicos promotores del paro y aseguró que los motivos que tienen son electorales. Lo único que les interesa son las elecciones. Aquí lo deja bien claro. Ningún médico serio caería en la trampa de estos charlatanes. Y ahí está el tuit de Nayib Bukele con 1.500 respuestas. A ver, vamos a ver algunas respuestas. Mira, el primero me parece muy interesante porque es de un médico. Doctor Fernández Gutiérrez Mansor. Soy médico, presidente Nayib Bukele. Me podrán despotricar, pero la salud y vida de cada uno de mis pacientes es mi prioridad. Jamás antepondré otros intereses que no sean el dolor y sufrimiento de las personas que adolecen una enfermedad. Mi juramento hipocrático primero. No sé si este doctor está anotándose para hacer la huelga o no, pero es lo que espera uno de un médico, ¿no? Aquí que más pone, mira, si van a usar la salud como arma política, no son médicos, son criminales.
Este grupo no son doctores con ética, son activistas que con amenazas creen que nos van a regresar al pasado. No creo que alguien en sus 5 sentidos apoye un paro promovido por un grupo de agitadores. Ya no engañan al gremio médico como lo hacían antes. No somos los mismos. Y sigue así. Sigue un montón. Ustedes los pueden ver en el Twitter de Nayib Bukele. Hay todas las respuestas. Porque esto es bastante grave, creo yo, ¿no? Porque aquí, ¿de qué estamos hablando? De salarios. ¿Cuánto cobra un médico en El Salvador? A ver, ¿cuánto cobra un médico en El Salvador? A ver si me da la respuesta el señor Google. Salario. A ver, ¿cuánto gana un médico en El Salvador? El salario mensual de un médico en El Salvador oscila entre 500 y 1.500 dólares, según la especialidad y el lugar de trabajo. Parece poco, ¿no? Entre 500 y 1.500 dólares me parece un poquito bajo. Es prácticamente, bueno, a ver, en España ganan bastante más y aún así no están conformes y muchos de los médicos se van a países como Inglaterra o Alemania, a pesar de que hablen diferente idioma. Y ni que hablar en Estados Unidos, ¿no? Que ahí los médicos son multimillonarios. Pero es bajo, vale, bien. Si hacemos una huelga por eso, yo creo que antes de llegar a una huelga, un médico, por ética ya de por sí no debería ser huelga. Por eso hay sindicatos sobre eso, ¿no? Para poder tener una relación, un diálogo con el gobierno de turno y tratar de llegar a un acuerdo para cobrar más. Porque 1.500 dólares es poco y más el coste de vida de ahora. Un médico tiene que trabajar, mejor dicho, que estudiar. ¿Hasta cuándo? Siempre tiene que estudiar, aunque termine la carrera, después el posgrado y después salen cosas nuevas. Siempre tiene que estar atento a las novedades. Es un continuo estudio. La vida de muchos pacientes en las manos de estos doctores. Entonces, un doctor es muy respetado, ojo. Para mí un médico es muy respetado. Para mí un doctor es uno de los cargos más importantes que hay en la sociedad. Hay que tener un respeto. Es difícil esto, ¿no? Porque los sindicatos, y ahora te voy a contar lo que pienso de los sindicatos, porque yo no te voy a contar algo en general, porque uno puede hablar de lo que escucha por ahí. No, te voy a contar lo que me pasó a mí. Yo cuando trabajaba en la cadena de supermercados, que fui gerente durante 14 años, trabajamos con un sindicato muy grande, porque es una cadena muy grande alemana. Entonces, los sindicalistas, por lo general, lo que hacen es anotarse en el sindicato porque saben que después prácticamente no los pueden despedir, no los pueden tocar. Y hay sindicalistas con horas liberadas. ¿Qué significa eso? Que no van a trabajar al supermercado apenas unas pocas horas, ¿no? Porque si trabajas 40 horas semanales, 8 horas son para el trabajo in situ y 32 horas para ir por las tiendas, para ir mirando que se está cumpliendo con todas las reglas, que el extintor está puesto aquí y tal. Bueno, todo eso, ¿no? Bien, me parece correcto, genial, no digo nada. El tema es, ¿sabes lo que me pasaba a mí? Que cuando llegaba, por ejemplo, un sábado, porque había sindicalistas que tenían durante toda la semana, de lunes a viernes, ellos tienen que tener 2 días libres, ojo, antes que nada. Por ejemplo, lunes a viernes, ellos implementaban sus horas sindicales, un día libre entre el lunes y viernes, y después el sábado tenían que trabajar a la tienda, porque lo habían elegido ellos ese horario, ¿no? Algunos eligen el sábado, otros eligen durante la semana. Bien, había una que elegía el sábado. Y cada sábado que llegaba, me llamaban por teléfono, entraban a las 8, a las 7, me dicen, tengo dolor de cabeza, tengo jaqueca, no puedo ir a trabajar. Y tú te quedabas así, en un sábado donde más trabajo hay, y en el cual, ¿a quién tienes que apretar después? Porque claro, la empresa pone el horario que hay, porque la productividad cuenta con las horas de los sindicatos, ¿no? Entonces a vos te obligan que llegas a un número de productividad, un número, una cifra en euros, tú tienes que llegar a eso por día, pero incluye las horas del sindicato. ¿Qué quiere decir eso? Que el resto tiene que trabajar más, ¿no? Entonces por eso mucha gente está en contra de los sindicatos. Palabra sindicatos está relacionado con los políticos y los políticos actualmente están mal vistos y por ende los sindicatos también.
porque a los sindicatos solamente los ves haciendo huelga, haciendo paros, cuando los gobiernos de izquierdas están en funciones. Sin embargo, cuando hay gobiernos supuestamente de derechas, ahí no los ves haciendo paro nunca. ¿O no? ¿O digo la mentira? ¿O digo la verdad? Para mí es así. A mí no me interesa ni izquierda, centro o derecha. Yo he votado todo tipo. Yo he votado a las personas que lo veo que tenga algo en común conmigo, que lo que diga tenga un poco de sentido. Como Bukele, dice las cosas con sentido. Y entonces, claro, decir o escuchar a alguien que diga las cosas con sentido parece una locura en este mundo de hoy. Entonces, por eso es tan querido. Ahí está la clave. Entonces, Bukele, claro, se pone como loco. Empieza a poner, usted, aquí lo dice. Usted está claro que esta asociación de médicos no son importantes. Los pacientes, tampoco la existencia o escasez de medicamentos, ni los equipos, ni los insumos. Ni siquiera les interesa luchar por sus compañeros despedidos. Es que está claro. ¿Cómo no se va a poner? Aparte le están haciendo una huelga porque va a ser reelegido y es ilegal. ¿A qué le importa a ellos eso? ¿Acaso que sea reelegido un presidente con el 90% de aprobación es malo o es bueno? Si me dijeras que estuviera un delincuente que está robando, una clase política que está robando, como en la mayoría de todos los países latinoamericanos, ahí sí estaría apoyándote. No a los médicos, pues los médicos tienen que estar en el hospital atendiendo a los desvalidos. Ellos no tienen que hacer huelga. Para eso están los sindicatos que vayan ahí a pelear por las reivindicaciones. Ellos tienen un puesto muy complicado. Entonces ellos, digamos, a la luz, para la mirada de la gente, son personas que están aquí arriba, ¿sí? Consideradas a un buen nivel. Hay de todo, ¿no? Pero la mayoría, un médico, uno lo respeta. Entonces, metiéndose en estos temas de política, ya ahí pierden. Yo puedo entender, aquí veo los salarios, me lo dirán ustedes si es verdad o no, entre 500 y 1.500 dólares, que me parece bajísimo. Tampoco uno aspira a que un médico se haga multimillonario como en Estados Unidos, porque ya ve lo que pasa. Los médicos multimillonarios y la población ahí que tiene miedo de ir, por un dolor ir al médico, porque no quiere desfondar una cantidad que no tiene sentido de dinero por ir a visitar a un médico. Ahí se hacen todos ricos y eso está mal. Tiene que haber algo compensado, nivelado, como por ejemplo en España. Que en España dicen que cobran poco, pero bueno, que es cobrar poco para ellos. 4 o 5 mil euros es cobrar poco, eso depende de cada uno. A mí me gustaría también ganar 1 millón de euros, pero después ¿para qué 1 millón de euros si no me da el tiempo para gastarlos? Entonces esto tiene que tener algo de sentido común. Los médicos tienen que ir con cuidado, no pueden hacer huelgas porque después se ponen en contra a la población y pasa lo que pasa. Yo de verdad que no lo entiendo porque veo que vienen médicos de otros países hondureños y mexicanos para trabajar en El Salvador y sin embargo estamos haciendo huelgas. Quizás como pasa en muchos países, obviamente, ¿no? Que te traes médicos de otros países limítrofes o que ganan menos para que trabajen en tu país. Así no les tienes que subir el salario a los que están en tu país. Vaya a saber. Quizás no están en condiciones, no tienen el nivel económico para poder pagar más. Hay muchas razones. Eso lo tendría que explicar. Dice, ¿por qué no pagamos más? ¿O cuánto gana un médico? ¿Cuánto merece ganar un médico? ¿Qué sabes? Cada uno se merece ganar lo que se merezca. Cada uno es libre de pedir lo que quiera. Y si no está conforme como me dicen a mí en el trabajo, si no estás conforme, ahí tienes la puerta. Es así la vida. La vida no es justa. La vida es así de dura, pero lo que no pueden hacer estos médicos es hacer una huelga por una reelección, porque ya obviamente es un tema político y no tiene nada que ver, como dice Bukele, con temas de aspiraciones salariales. Mis amigos, antes de cerrar el video me gustaría volver a insistir que tengo otro canal que se llama Mr. Turnes Más, con otro tipo de videos. Si quieren entrar por ahí están invitados y no olvidan de suscribirse y darle like, que es de mucho apoyo. Nos vemos en el próximo video. Buen fin de semana para todos. Chao.